Ella ayudó a un príncipe herido, y al día siguiente, un ejército entero rodeó su casa. Granada, año de 1810. Las colinas de la antigua ciudad andaluza aún susurraban ecos del pasado árabe mientras el presente se teñía de humo y miedo. Bajo la ocupación francesa, las calles empedradas del Albaicín ya no eran refugio de poetas ni mercaderes, sino un laberinto de vigilancia, traición y esperanza silenciada. Granada temblaba bajo la negrura rota por fogonazos. El cielo, cubierto de humo y nubes bajas, parecía apretar más cerca del suelo esa madrugada de otoño de 1810, como si fuera a derrumbarse sobre la ciudad. Las casas en las laderas del Albaicín crujían en cada estruendo lejano. Los gritos de las mujeres que huían resonaban como ecos dentro de callejones angostos, donde los muros de cal apenas reflejaban las sombras que pasaban corriendo. Un olor amargo, mezcla de pólvora, madera quemada y miedo, lo impregnaba todo. Carmen Alvarado apretaba su chal oscuro contra el pecho mientras subía entre las piedras del convento abandonado. A pesar de que el suelo temblaba levemente bajo sus botas, se obligaba a avanzar, tanteando con los dedos la humedad del muro lateral. Llevaba casi 2 horas buscando algo que pudiera servirle para calentar el cuerpo de su vecina enferma. Una manta, un trozo de lana, cualquier cosa. Solo había encontrado polvo, restos de libros mohosos y el zumbido distante de un enjambre invisible. Un nuevo estallido retumbó por los valles. A lo lejos, entre las siluetas de los cerezos calcinados, la silueta de una finca señorial ardía como una vela agonizante. Las llamas bailaban entre lo que quedaba de sus muros de piedra. Carmen se detuvo por un instante. Ese lugar, pensó, era conocido. El conde Viñuela lo había habitado hasta hacía apenas unos meses. La hacienda, de patios geométricos y arcadas moriscas, se deshacía ahora en una nube negra. El bombardeo debía haber sido directo. Escuchó entonces lo que al principio creyó un animal atrapado, un gemido. Se quedó quieta, con la piel erizada. El sonido provenía del costado más derruido del edificio, cerca de una columna caída. Caminó hacia ahí, cruzando con cuidado vigas que humeaban aún. A cada paso, sus zapatos crujían sobre el vidrio y la teja rota. Otro gemido. Esta vez más humano, más débil. Agachándose bajo una viga atravesada, lo vio. El cuerpo de un hombre yacía a medio cubrir por un cortinaje ennegrecido. Sus piernas, extendidas torpemente, estaban manchadas de sangre y tierra. Llevaba un uniforme oscuro, desgarrado a la altura del hombro, el pecho y la cintura. No tenía gorra, ni distintivo alguno. La cara estaba parcialmente cubierta por hollín y polvo, pero bajo la mugre se adivinaba la piel clara, el mentón afilado y la curva firme de unos labios partidos. Carmen se arrodilló junto a él. El corazón le latía desbocado. Podía ser un francés, podía ser un desertor, un espía, o peor aún, alguien importante. Sus ojos repasaron la camisa que asomaba bajo el chaquetón rasgado. Lino blanco de calidad, fino, bordado a mano. Los botones eran de hueso pulido, no de latón. Sus manos, aunque sucias, eran elegantes, sin callos, sin marcas de trabajo. El hombre abrió los ojos de golpe, apenas una rendija. Miró a Carmen con la mirada vidriosa de alguien que apenas se aferra a la conciencia. Sus labios se movieron, sin emitir palabras. Ella tragó saliva. No debía ayudarlo. No podía. Pero la imagen de su padre, curando caballos moribundos aunque no fueran suyos, cruzó por su memoria. Y también la de su esposo, muerto por una infección en una pierna porque ningún médico quiso acercarse sin soborno. Carmen lo sostuvo por debajo de los brazos.
era más pesado de lo que esperaba. No tenía tiempo de pensar. Las llamas crepitaban cerca, y los soldados no tardarían en revisar la zona. Con dificultad, lo sacó del montón de escombros, arrastrándolo por un pasadizo de cipreses que había conocido de niña cuando su madre la llevaba a limpiar ropa en el arroyo del convento. La ciudad parecía contener el aliento. El alba no había llegado, pero los ruidos comenzaban a variar. El paso de botas sobre piedras se mezclaba con los gritos de soldados revisando portones. El rostro del hombre golpeaba su hombro con cada sacudida del terreno irregular. Carmen no miraba atrás. Bajó por una pendiente, cruzó por una calleja en ruinas, torció 2 esquinas y llegó por fin a la puerta estrecha de su casa. Las bisagras chirriaron. Empujó al hombre al interior, cerrando tras de sí. Lo llevó directo a su catre, junto al fogón apagado. El cuerpo del desconocido se desplomó como un saco. Carmen corrió a llenar una palangana con agua y sacó un trapo limpio del cajón de costura. Se arrodilló a su lado. Le limpió la cara con cuidado. Bajo el hollín y los arañazos se revelaba un rostro joven, de mandíbula fuerte y cejas bien delineadas. Sus pestañas estaban húmedas de sudor. Tenía una herida seca en la ceja izquierda y otra más profunda en la clavícula. Los ojos del hombre se abrieron de nuevo, esta vez con más claridad. La miró fijamente. Carmen sintió algo frío recorrerle la espalda. Él no la observaba con miedo ni con súplica. La miraba como si tratara de recordarla, como si hubiera algo en ella que reconocía. «Shh», murmuró sin pensarlo. Él no dijo nada, pero su mano se aferró levemente al borde de la manta. Carmen se incorporó, fue a cerrar las contraventanas y apagó el farol de aceite. La casa quedó en penumbra. Afuera los ruidos de la ciudad se hacían más intensos. Gritos, órdenes, golpes de culatas contra madera. Los franceses estaban patrullando. Entonces lo oyó. Pasos apresurados en el callejón. Voces. Una, clara y seca, dijo su nombre. Carmen Alvarado. El corazón le dio un vuelco. Se acercó a la puerta. La madera temblaba con cada golpe. «¡Abran! En nombre del gobernador militar». Carmen volvió la vista hacia el hombre en su catre. Ahora tenía los ojos muy abiertos. Respiraba con dificultad. Parecía querer hablar, pero algo se le atoraba en la garganta. Se incorporó con esfuerzo, apoyándose en el codo. Carmen hizo ademán de detenerlo, pero entonces él murmuró, apenas audible, una palabra. Un nombre que cayó en el aire como una maldición. Y justo entonces, el cerrojo de la puerta comenzó a sacudirse con violencia desde fuera. Carmen reaccionó con la rapidez de quien ha vivido demasiado tiempo al borde de la calamidad. Sin pronunciar una palabra, se arrodilló junto al desconocido y le colocó una manta encima, cubriéndolo hasta el cuello. Su respiración se volvió rápida pero silenciosa. Los ojos se le clavaban en los de él, que todavía ardían con una lucidez febril. «No hagas ruido», susurró, apenas moviendo los labios. El hombre asintió una sola vez. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero obedeció. Carmen se acercó a la puerta con pasos medidos y antes de abrir se frotó el rostro con ambas manos para enrojecer sus mejillas y despeinarse. Con un último aliento tembloroso, abrió el cerrojo. La puerta crujió al abrirse y una ráfaga de aire frío le golpeó la cara como un azote. Frente a ella se alzaba un oficial francés de rostro anguloso y uniforme impecable, flanqueado por 2 soldados con los mosquetes cruzados sobre el pecho. Los 3 traían las botas llenas de lodo y humo. La luz de una linterna que portaba uno de ellos proyectaba sombras largas en las paredes encaladas del callejón. «¿Carmen Alvarado?»,
preguntó el oficial, con un acento seco, marcado pero comprensible. Sí, respondió ella fingiendo sorpresa, como si acabara de despertarse. Estamos en búsqueda de un espía, continuó él sin rodeos. Un traidor realista. Huyó hace poco de una finca destruida por fuego. Lo hemos seguido hasta esta zona. Puede estar herido. Es muy peligroso. Carmen abrió los ojos con una mezcla de miedo y cansancio. No he visto a nadie. Estuve dormida. Me siento mal desde ayer, agregó con voz apagada, inclinando ligeramente los hombros. El oficial la observó por un largo momento, con esa clase de mirada que parecía evaluar no solo las palabras, sino también los silencios. Luego hizo una señal con la mano. Uno de los soldados entró en la casa. Carmen contuvo el aliento, clavando los pies en el suelo. Sabía que no podía moverse bruscamente ni mostrar inquietud. Los pasos del soldado resonaban pesados sobre el piso de madera. Pasó junto al catre donde yacía el hombre cubierto, pero no se detuvo. Siguió hacia la habitación contigua, donde Carmen guardaba telas y herramientas de costura. La tela colgada como cortina se movió apenas cuando él la rozó con la punta del mosquete. Carmen sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. El soldado retiró la tela y revisó por encima, sin entrar del todo. Su linterna iluminó por un segundo los carretes de hilo, el maniquí cubierto por una sábana, la vieja rueca de su madre. Nada que lo alertara. Salió sin decir palabra. El oficial lo miró, luego volvió su atención a Carmen. «Si ve algo, cualquier cosa», dijo el francés, con una mueca que no era sonrisa ni amenaza. «Venga al cuartel, calle de los Reyes. No lo olvide». Ella asintió. Los tres se marcharon sin mirar atrás. Carmen cerró la puerta y solo entonces dejó que sus piernas cedieran. Cayó de rodillas junto a la pared y cubrió su rostro con ambas manos. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si acabara de salir de un río helado. Pasaron varios segundos antes de que se atreviera a girarse hacia el catre. El hombre no se había movido. Seguía cubierto, inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos y la miraban con una mezcla de atención y algo más. Algo difícil de nombrar. Carmen se arrastró hacia él y retiró con cuidado la manta de su rostro. «¿Estás consciente?» Él tragó saliva y asintió. Luego, con voz ronca, apenas audible, dijo: «Alfonso». Ella frunció el ceño. «¿Alfonso?» «Mi nombre», dijo él con dificultad. «Agua, por favor». Carmen se levantó enseguida. Llenó una jarra y volvió a su lado. Lo ayudó a incorporarse sujetándolo por la espalda. Sus dedos notaron lo delgado de su torso, la rigidez de sus músculos, el calor inusual que subía por su cuello. Bebió de a sorbos, cerrando los ojos con cada trago como si el agua le doliera. Cuando terminó, Carmen le limpió de nuevo el rostro. Con un paño húmedo, quitó la sangre reseca de la ceja y el cuello. La herida del hombro necesitaba atención urgente, pero al menos ya no sangraba. «Debes tener fiebre», murmuró, más para sí que para él. Alfonso la observaba en silencio. La luz temblorosa de la lámpara mostraba la curva suave de su mandíbula, el lazo apretado de su cabello, la forma decidida de sus cejas. No parecía una mujer frágil, tampoco una que buscara aprobación. Era dura, contenida. Pero había algo en sus movimientos, una ternura involuntaria, como si cuidarlo no fuera una decisión, sino un acto reflejo. «¿Por qué?», dijo él de pronto, con la voz apenas un susurro. «¿Por qué qué? ¿Por qué me ayudaste?». Carmen no respondió enseguida. Siguió limpiando su herida, evitando su mirada. «No lo sé», dijo al fin,
con la voz baja. No pude dejarte ahí. Eso es todo. El silencio entre ambos se volvió espeso. No había más preguntas, tampoco respuestas. Solo la respiración compartida, el crujido de la madera bajo sus cuerpos, el sonido lejano del viento agitando las ramas. Durante las horas siguientes, Carmen se dedicó a cambiarle la ropa. Le quitó la camisa rasgada y, sin verlo directamente, le colocó otra más limpia de su difunto esposo. La prenda le quedaba ajustada, pero era decente. Le acomodó un trapo húmedo en la frente y vigiló su temperatura. A cada momento, sus ojos volvían a él con un desconcierto difícil de ocultar. No parecía un fugitivo. No hablaba como campesino. Su acento era claro, educado. Su postura, incluso herido, era firme. Había algo contenido en su manera de callar. No como quien oculta por miedo, sino por hábito. Cuando el reloj de la parroquia dio las 3 campanadas sordas, Carmen se permitió recostar la cabeza contra la pared. Cerró los ojos un instante. Un estruendo la hizo sobresaltarse. No era un golpe, era un disparo. Luego, otro. Y después, gritos. Carmen se puso de pie de inmediato y corrió hacia la ventana. Alcanzó a ver el resplandor rojizo elevarse desde la calle vecina. Una casa estaba en llamas. Los gritos de los soldados se mezclaban con los de una mujer que pedía ayuda. En medio de la humareda, distinguió la figura de un joven siendo arrastrado por 2 soldados. Estaba atado de pies y manos. Su camisa estaba rasgada. Llevaba la cabeza agachada. Lo encontraron escondiendo a alguien, dijo una voz al otro lado del muro. Carmen retrocedió. Su corazón golpeaba como un tambor. Volvió la vista a Alfonso, que intentaba incorporarse. Su cuerpo temblaba de esfuerzo. No lograba mantener el equilibrio. «No puedes moverte», susurró ella. Pero en sus ojos ya no había fiebre. Había temor. No por sí mismo, sino por ella. Carmen supo, sin palabras, que el tiempo se les agotaba. Volvió hacia la habitación contigua. Detrás del armario había un pequeño compartimento, un hueco estrecho donde antes se guardaban sacos de harina. Su esposo lo había construido para esconder herramientas cuando llegaron los registros por impuestos. Aún así, apenas cabía un hombre. Lo ayudó a levantarse, sosteniéndolo con ambos brazos. Alfonso gruñó de dolor, pero no se quejó. Caminó apenas 3 pasos antes de desplomarse de rodillas. Carmen lo arrastró con dificultad, jadeando. Lo metió dentro del hueco, le acomodó una manta encima y empujó el armario de nuevo en su sitio. Los latidos de su corazón eran tan fuertes que podía oírlos en los oídos. Entonces, los pasos regresaron, más apresurados, más cercanos. Alguien gritó su nombre con tono de acusación. Los golpes cesaron tan súbitamente como habían empezado. Carmen se quedó inmóvil, con la espalda pegada al armario, conteniendo la respiración. El silencio que siguió fue más cruel que el estruendo. Un abismo donde todo podía pasar. Al cabo de unos segundos, volvió a sonar la voz del oficial, esta vez con un tono más contenido. «¡Abra la puerta, señora Alvarado! ¡Por última vez!». Carmen se obligó a respirar. Alisó su falda, se pasó una mano por el cabello y caminó hacia la entrada. Abrió con un movimiento lento y medido. El mismo oficial francés de antes estaba ahí, con el ceño aún más fruncido y una pequeña libreta en la mano. Los 2 soldados que lo acompañaban apuntaban sus mosquetes al suelo, pero sus miradas no se movían de ella. «Disculpe el alboroto, señora», dijo el oficial sin amabilidad. «Necesitamos confirmar información. Se han recibido denuncias de que alguien fue visto entrando a esta casa tras el bombardeo». «Yo no he salido en todo el día», respondió Carmen,
con una voz que no le temblaba. «Desde anoche tengo fiebre. Si no lo creen, pueden tocarme la frente». El oficial alzó una ceja, visiblemente incómodo. «No es necesario», respondió con frialdad. Carmen dejó escapar un suspiro suave, casi imperceptible. No bajó la mirada. Los ojos del francés se desplazaron por el interior visible de la casa, como si esperara ver algo que lo contradijera. Luego sacó una pluma y anotó algo en su libreta. Nombre completo: Carmen Alvarado. ¿Viuda? Sí. ¿Edad? 26. Él murmuró las cifras en voz baja mientras escribía. «Firme aquí», ordenó, girando la libreta hacia ella. Carmen tomó la pluma sin dudar y escribió su nombre. El oficial arrancó la hoja, la guardó en el bolsillo interior de su casaca y asintió brevemente. «Si se entera de algo, venga al puesto de control en la plaza de Vib Rambla. No lo olvide, hay recompensas para quienes cooperen». «Lo tendré presente», dijo ella con voz hueca. Se retiraron sin más palabras. Carmen cerró la puerta con un temblor que esta vez no pudo esconder. Se apoyó contra la madera y se dejó deslizar hasta quedar sentada en el suelo. La respiración le silbaba en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más áspero. Esperó 5 minutos antes de mover el armario. Lo empujó hacia un lado, abrió el compartimento y ayudó a Alfonso a salir. Estaba pálido, sudando. Había soportado el encierro sin un solo quejido. «Gracias», dijo con dificultad. Carmen lo guió de vuelta al catre. El interior de la casa se había vuelto otro campo de batalla. Las sombras en las paredes ya no eran suyas. Cualquier rincón podía ser un peligro, y él, ese desconocido que apenas conocía por nombre, era ahora la grieta por donde entraba toda la amenaza. Durante largos minutos, el silencio se mantuvo como un manto invisible entre ellos. Carmen se ocupó de avivar el fuego, juntar agua, acomodar las mantas. Alfonso permanecía quieto, observándola con esa calma extraña que no era debilidad, sino contención. Cuando la noche se tragó del todo los sonidos de la ciudad, Carmen preparó un caldo con lo poco que le quedaba. Agua, pan duro, un poco de cebolla, unas hojas de laurel secas. El olor no era apetitoso, pero traía consigo una nostalgia tibia. Al acercar el cuenco a Alfonso, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto leve, apenas un instante. Pero el calor de esa caricia involuntaria fue más punzante que el fuego del fogón. Carmen se retiró sin decir nada, pero Alfonso la siguió con los ojos. No como un hombre que desea, sino como uno que memoriza. Cada gesto, cada línea de su rostro, como si necesitara retener su imagen en la memoria por si debía abandonarla pronto. Comió en silencio. Cuando terminó, Carmen recogió el cuenco y se quedó de pie un momento, sin saber qué hacer. No tenía costumbre de tener compañía, y menos aún de alguien que parecía escudriñarla sin juicio, sin burla, solo con atención. Fue entonces cuando notó que su chaqueta seguía en el rincón donde la había dejado. Al levantarla, algo cayó al suelo. Era una cadena de plata, delgada, con un medallón redondo. Carmen se agachó y lo recogió. Al examinarlo de cerca, vio grabado en el metal desgastado un escudo. 2 leones enfrentados bajo una cruz doble, rodeados por ramas de olivo. Lo reconoció de inmediato. Su padre había trabajado en el curtido de pieles para esa familia. La casa de Borja, vieja nobleza, influente, altiva. Carmen levantó la mirada lentamente hacia Alfonso. Él ya no dormía. «¿Qué es esto?», preguntó con voz baja. Él no respondió. Solo extendió la mano
y ella dejó caer la cadena sobre su palma. Sus dedos se cerraron con suavidad sobre ella, como si fuera un objeto sagrado. No hubo explicación. No la necesitaban. A la mañana siguiente, el barrio despertó con un murmullo inquietante. La luz del sol apenas iluminaba los adoquines cuando un vecino se asomó a su puerta con los ojos muy abiertos. «El gobernador ha dado orden», susurró en tono urgente. «El que oculte información será arrestado. No harán más preguntas. Ya se llevaron a 2 mujeres del mercado». Carmen asintió con un movimiento casi imperceptible y cerró la puerta. Su respiración se volvió irregular. El calor del día apenas comenzaba, pero ella ya sentía frío en la nuca. Encontró a Alfonso sentado en el borde del catre, usando una manta doblada como capa. El rostro le había recuperado un poco de color, pero los ojos seguían hundidos. Al verla entrar, intentó levantarse. «Debo irme», dijo con voz ronca. «No puedes. No puedo quedarme». «Tampoco puedes caminar». Dio un paso, luego otro, y al tercero, su cuerpo cedió. Carmen lo alcanzó antes de que golpeara el suelo. Lo sostuvo por los brazos, lo bajó con cuidado, y él, sin fuerzas, apoyó la cabeza en su hombro. Fue un instante suspendido en algo más profundo que el miedo. La respiración de ambos se alteró. El calor de sus cuerpos, tan distintos y tan cercanos, rompió la frágil distancia que hasta entonces los había separado. Él no se alejó. Ella no lo soltó. Se quedaron así, envueltos en una quietud densa, donde el peligro no podía entrar. Carmen cerró los ojos un momento. Fue suficiente para que el mundo cambiara. Al abrirlos, escuchó un sonido seco. Se giró hacia la ventana. Un grupo de soldados se detenía frente a su puerta, y esta vez no parecían estar patrullando. Los pasos retumbaron en la piedra húmeda del callejón como un tambor de advertencia. Carmen no se apartó de la ventana. No necesitaba contar a los hombres. Bastaba con ver la firmeza en sus hombros, el modo en que se colocaban frente a su puerta, como si supieran que allí terminaba la búsqueda. No traían la mirada distraída de quienes patrullan sin rumbo, sino la expresión determinada de quienes ya saben qué quieren encontrar. Se obligó a moverse. Su corazón latía de forma errática, como si quisiera huir antes que ella. Se giró y encontró a Alfonso aún en el suelo, apoyado en el catre, con la frente perlada de sudor. Había intentado erguirse por su cuenta, con una testarudez silenciosa que Carmen reconocía, la misma que a veces la impulsaba a trabajar de madrugada, aún con los dedos agrietados por el frío. «Van a entrar», dijo ella sin alzar la voz. Alfonso no respondió. Solo asintió con lentitud. Golpes en la puerta. Uno. Luego otro. Después, la voz familiar del oficial. «Abran en nombre del gobernador. Inspección del barrio». Carmen miró alrededor. No había tiempo para esconderlo, tampoco para engañar. Se aproximó a Alfonso y, de forma instintiva, le echó una manta sobre las piernas. Luego lo ayudó a sentarse sobre el catre, dándole un cuenco con agua. Él comprendió su intención sin preguntar nada. Volvió a la entrada. Abrió con calma. El oficial francés alzó una ceja al verla. Era el mismo que había venido antes, pero esta vez su mirada no era inquisitiva. Era paciente, casi condescendiente, como si ya supiera la respuesta a cualquier cosa que ella dijera. Tras él, 2 soldados esperaban con los mosquetes colgando del hombro. «Buenos días, señora Alvarado», dijo. «Hemos recibido nuevas órdenes. Registro inmediato de todas las viviendas entre la Plaza del Zacatín y el Arroyo del Carbón. Hay sospechas de que alguien se oculta en esta zona. No nos tomará mucho tiempo». «Entiendo»,
respondió Carmen, controlando el temblor en la voz. El oficial avanzó un paso, pero ella se interpuso sutilmente, señalando con la cabeza hacia el interior. Tengo a mi primo enfermo dentro. Llegó hace 2 días del campo. Está con fiebre. No ha podido levantarse. No quería molestar a nadie en la madrugada. El doctor no ha venido. El oficial ladeó ligeramente la cabeza. Su expresión no cambió, pero sus ojos se endurecieron. ¿Primo, dice? Sí. Viene de Loja. Estuvo cuidando a su madre hasta que falleció. Vino a Granada porque no tiene dónde quedarse. Pero apenas llegó, cayó enfermo. No ha podido hablar con nadie. ¿Y su nombre? Fernando. Fernando Alvarado. El silencio entre ambos fue largo. Carmen sostuvo la mirada. En sus ojos no había súplica, sino algo más firme. Una dignidad antigua, imperturbable. Su frente se mantenía erguida. Su voz no vacilaba. Era el tipo de mujer que no rogaba, que no se doblaba, aunque supiera que estaba al borde del abismo. El oficial la estudió un instante más, luego miró hacia el interior. Dio un paso al frente, pero no entró del todo. Mañana, al amanecer, volveré con un médico militar. Si su primo está enfermo, no tendrá problema con una evaluación. Carmen asintió. Claro, señor. No tengo nada que ocultar. 24 horas, dijo él secamente. Ni una más. Giró sobre sus talones. Los soldados lo siguieron sin discutir. Uno de ellos miró a Carmen al pasar, pero no dijo nada. Cuando los pasos se perdieron al final del callejón, Carmen cerró la puerta y se recargó contra ella. Se dejó caer al suelo con un suspiro que le salió desde las entrañas. La madera estaba fría en su espalda. El silencio la rodeó de nuevo. Escuchó un leve arrastre. Alfonso se había deslizado por el piso, arrastrando la manta consigo, hasta llegar a su lado. No dijo palabra. Solo extendió la mano y le tomó la suya. Era la primera vez que él iniciaba contacto. Carmen no se movió. Sus dedos permanecieron unidos, templados. El calor que subía por su brazo era tan inesperado como necesario. No tenía palabras para lo que sentía. Solo sabía que, en ese instante, no estaba sola. La noche cayó con una lentitud pesada. Granada se volvió un tapiz oscuro, bordado por murmullos distantes y el crujido de puertas cerrándose. Solo de vez en cuando se oían pasos de guardias en las calles, pero incluso esos sonidos eran discretos, como si temieran despertar la rabia de una ciudad que ya no confiaba en nadie. Carmen preparó otro caldo, más aguado que el anterior. No quedaba pan, tampoco cebolla. Solo agua con sal y una rama de tomillo seco. Cuando se sentaron a comer, lo hicieron frente a frente, sobre una alfombra vieja. La vela entre ambos oscilaba con cada exhalación. Mi esposo murió hace 3 años, dijo Carmen de pronto, sin levantar la vista. Alfonso no dijo nada. Fue una fiebre. Lo enterré sola. Mis padres ya habían muerto. Solo tenía una prima en Loja, pero se fue del país. Desde entonces, coso para las casas grandes. A veces me pagan con pan, a veces con desprecio. A nadie le importa una viuda pobre. Alfonso continuó en silencio. Su rostro no se endureció ni se suavizó. Solo escuchaba. Estoy cansada, continuó ella. Cansada de hacerme invisible, de fingir que no siento, de soportar los ojos de los hombres y la indiferencia de las mujeres. A veces desearía que todo terminara, pero entonces pienso en la casa vacía, en que nadie más cuidará de ella si yo me rindo. El silencio que siguió fue largo, denso como el humo de los incendios. Yo también he perdido, dijo Alfonso con voz grave.
No puedo decirte nombres, ni lugares, pero he enterrado amigos, hermanos de sangre. Perdí a mi hermana hace 2 inviernos, y a mi prometida hace un verano. La guerra no me ha quitado tierras ni títulos, me ha quitado a la gente que amaba. Los ojos de Carmen brillaban en la penumbra, no por lágrimas, sino por la forma en que la vela se reflejaba en su pupila dilatada. Él extendió la mano lentamente y le acarició el dorso con el pulgar. Fue un gesto simple, sin ambigüedades. Una afirmación sin palabras. No era consuelo ni deseo. Era reconocimiento. Cuando el silencio regresó, lo hizo con una calma inesperada. Horas más tarde, Carmen miró el cielo desde la rendija de la ventana. Ya no había luna. El aire se sentía más frío. Tomó una decisión sin consultarla. No puedes quedarte aquí arriba. Alfonso alzó la cabeza con un gesto interrogante. Te llevaré a la bodega, explicó, donde mi esposo guardaba telas. No entra la luz. Nadie sabe que existe. Lo ayudó a ponerse de pie. Caminó con lentitud, apoyado en ella. Las escaleras eran pocas, pero estrechas. La trampilla crujió al abrirse. El olor a madera húmeda y a tela vieja los envolvió al instante. Alfonso bajó el primer peldaño con torpeza. En el segundo, tropezó. Carmen lo sostuvo con fuerza, abrazándolo por la cintura. En ese instante, quedaron frente a frente. Sus rostros, apenas separados por un suspiro. Las respiraciones se mezclaron. Los ojos se mantuvieron fijos. No hubo beso. Pero no hizo falta. El instante fue tan intenso que pareció detener el tiempo. Carmen tragó saliva. Empujó el cuerpo de él con cuidado hacia el fondo de la bodega y le tendió una manta. Luego subió con cuidado y cerró la trampilla. Apenas colocó el cerrojo en su lugar, la puerta principal retumbó con un golpe seco, y una voz grave gritó que traían órdenes de registrar la casa en nombre del gobernador. Los golpes en la puerta retumbaron como campanadas fúnebres, secos y repetidos, seguidos por una voz autoritaria que reclamaba entrada en nombre del gobernador. Carmen tragó saliva y limpió sus manos en el delantal, aunque no estuvieran sucias. Su mirada se deslizó hacia la trampilla recién cerrada. El silencio que emergía de la bodega era absoluto, pero lo sentía latir bajo sus pies como un segundo corazón. Abrió la puerta. 4 soldados entraron sin esperar invitación, liderados por el mismo oficial francés de días anteriores. Su semblante, antes inquisitivo, era ahora implacable. No necesitaba levantar la voz ni desenfundar un arma. Su sola presencia llenaba la habitación con la amenaza de consecuencias. «Registro completo», anunció. 2 de los soldados comenzaron a recorrer la sala principal. Levantaron mantas, abrieron un par de alacenas, inspeccionaron las paredes con los nudillos. Uno de ellos retiró la cortina de tela que cubría el rincón donde Carmen cosía y examinó con escepticismo la rueca, los hilos y los retazos doblados. Ella no dijo nada. Solo los observaba moverse, atenta al más mínimo indicio de que fueran a preguntar lo indebido. Sus piernas estaban tensas, listas para correr o derrumbarse. El tercer soldado se dirigió hacia la cocina, empujó las puertas del armario bajo el fregadero y luego regresó al centro de la habitación. Caminaba sin prisa, pero con esa precisión que solo tienen los hombres acostumbrados a revisar casas de extraños como si fueran propias. Sus pasos, sin embargo, lo llevaron a una esquina concreta del salón. Allí se detuvo, frente al armario que ocultaba la trampilla. Carmen sintió cómo el aire se le helaba en los pulmones. El soldado ladeó la cabeza, apretó los labios. Luego extendió la mano hacia el mueble. «¿Qué hay aquí?»,
Telas viejas, respondió Carmen de inmediato. Es mi almacén. Guardaba ahí la mercancía de mi esposo. No tiene valor. Solo restos que uso para remendar. El soldado no se detuvo. Tiró del mueble hacia un lado. El sonido de la madera rascando el piso fue un chillido largo que le atravesó los nervios. Luego, su mirada descendió al suelo, donde los bordes de la trampilla quedaban parcialmente visibles. Se agachó. Colocó una mano sobre la tabla. «Es un compartimento», anunció con voz seca. «Lo es», replicó una voz desde fuera de la casa. Todos voltearon. Era un vecino, un hombre mayor de barba blanca y abrigo raído. Se asomó por la puerta con el sombrero en las manos. «Disculpen la intromisión», continuó. «Es solo que la señora Carmen guarda ahí mercancía legal, de costura. Mi hija le ha vendido botones. Nada más. No esconde a nadie, se los aseguro. Es viuda, honrada, conocida por todos en esta calle». El soldado miró al oficial, que se mantenía junto a la puerta sin haber dicho palabra desde su entrada. El superior observó detenidamente la escena. Unos segundos pasaron. Luego hizo un leve gesto con la cabeza. El soldado se incorporó. Dejó la trampilla cerrada y empujó el armario de nuevo en su sitio. «Se lo advierto, señora Alvarado», dijo entonces el oficial, alzando la voz por primera vez. «Si llegamos a encontrar algo, cualquier cosa, no habrá indulgencia, no habrá juicio, solo castigo». Carmen asintió sin pestañear. El oficial se giró. Los soldados salieron uno por uno. Cuando la puerta se cerró y los pasos se alejaron calle abajo, el temblor que había contenido durante tanto tiempo le subió por la espalda y le recorrió los brazos como un calambre. Se dejó caer de rodillas. El suelo estaba frío. Apoyó las manos, luego la frente. Permaneció así un momento, sin moverse, como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de su cuerpo extenuado. Después de unos minutos, se incorporó. Fue hasta el armario, lo empujó, abrió la trampilla. Ya se fueron. Alfonso emergió de las sombras con movimientos lentos. Tenía el rostro pálido, los labios apretados. Carmen lo ayudó a salir. Al ponerse de pie, él evitó su mirada. Se apoyó en la pared y, sin apartarse de ella, habló con una voz diferente, más seca, más lejana. «No puedes seguir con esto». Carmen se quedó quieta, con las manos aún extendidas hacia él. «He puesto en riesgo tu vida», continuó. «No era mi intención. Jamás debí aceptar quedarme». «Tampoco pediste que te salvara», dijo ella sin emoción. «No puedo quedarme, ni un día más. No volverán a creer tus mentiras». «Entonces márchate», respondió Carmen. La frase cayó entre ambos como una piedra en el agua. Alfonso apretó la mandíbula. Sus ojos, que habían buscado los suyos tantas veces con intensidad silenciosa, ahora se mantenían bajos. Su cuerpo estaba presente, pero su espíritu había retrocedido. Se había envuelto en ese escudo que los hombres usan cuando prefieren huir antes que herir. Carmen lo conocía. Lo había visto antes, en su padre, en su esposo, en todos los que decían que lo hacían por el bien de ella. No dijo nada más. Solo se apartó. Caminó hacia la mesa. Recogió el cuenco vacío y comenzó a lavar los restos del caldo con movimientos metódicos. No lo miró. La casa volvió a llenarse de ese silencio denso que lo envolvía todo. Esa noche, Carmen durmió sentada en la silla del salón, con los brazos cruzados y la cabeza recargada en el respaldo. O fingió dormir. El sueño no llegaba. El cuerpo le dolía, pero no más que el hueco creciente en el pecho.
En el cuarto contiguo, Alfonso estaba despierto también. Había encendido la vela que Carmen le dejó. La llama oscilaba sobre el techo con sombras temblorosas. En sus manos sostenía una de las prendas que ella había cosido para ocultarlo. Una camisa sencilla, sin adornos, confeccionada con los restos de otras camisas que ya no servían. Sus dedos recorrían el dobladillo. Allí, Carmen había rematado la costura con una puntada casi invisible, precisa, como si hubiera querido ocultar todo rastro de su trabajo, hacerlo desaparecer tras la tela. Alfonso cerró los ojos, pero sus dedos seguían temblando. El amanecer llegó con un aire helado y un cielo sin color. Carmen abrió los ojos de golpe. El catre estaba vacío, la manta doblada, ordenada, y Alfonso había desaparecido. El catre estaba vacío. Carmen se quedó de pie, inmóvil, mirando la manta doblada como si fuera un símbolo que no alcanzaba a descifrar. El silencio de la habitación pesaba más que cualquier palabra. La vela apagada. Las marcas del cuerpo de Alfonso aún frescas sobre el colchón. Todo indicaba que había salido hacía poco. No lo había escuchado. No había sentido la puerta. Solo el frío en el pecho, ahora, era señal de que él ya no estaba. Se puso en movimiento de inmediato. No había espacio para el dolor, solo para la urgencia. Se envolvió el chal con firmeza, tomó una rebanada de pan duro y la metió en su bolso. Abrió la puerta sin pensarlo 2 veces y se lanzó a la calle, cerrándola tras de sí con un golpe seco. La alcaicería despertaba con lentitud, aún entre tinieblas. El sol apenas se insinuaba sobre los tejados curvos y las banderas francesas colgaban inmóviles en los balcones del norte. Todo parecía tranquilo, pero la quietud tenía filo. Detrás de cada ventana podía esconderse un espía, y en cada esquina acechaba la sospecha. Los rumores corrían como hilos invisibles entre los puestos de fruta y los toldos descoloridos. Detenciones, cateos, desapariciones. Carmen caminó deprisa, pero sin levantar sospechas. Preguntó en la tienda de especias, donde el anciano que la conocía de toda la vida solo negó con la cabeza. En la fuente de San Agustín, preguntó a una lavandera, que solo se encogió de hombros. En el puesto de tejidos, la dueña la miró con desconfianza. Nada. Nadie. Fue en el mercado cubierto, entre los puestos de calabazas y nísperos, donde una voz joven y tímida la detuvo. ¿Está buscando a alguien?, preguntó una muchacha de trenza larga, apenas mayor de 15 años. Carmen dudó. Luego asintió. A un hombre, alto, cabello castaño claro, ropa oscura, herido. La joven bajó la voz. Ayer vi a uno así. Iba hacia las huertas del Sacromonte. Caminaba como si fuera a desmayarse. Pensé que era un loco. Carmen no le respondió. Solo le tocó brevemente el brazo en agradecimiento y siguió su camino. Atravesó el barrio de forma casi automática. Sus pies conocían los callejones, las curvas, las escaleras de piedra que llevaban hacia la colina. El Sacromonte era más escarpado, más áspero y más libre, pero también más vigilado. Muchos fugitivos se habían ocultado en sus cuevas. Los franceses lo sabían. Aún así, si Alfonso se había arriesgado a llegar hasta allí, debía estar muy desesperado. El aire se volvió más seco a medida que ascendía. El viento arrastraba polvo fino y olor a eucalipto. Carmen caminaba con paso firme, aunque el corazón le palpitaba con fuerza en la garganta. Entonces lo vio. Un cuerpo acurrucado bajo el muro de una huerta abandonada, entre matorrales y piedras. Una figura apenas reconocible, encorvada, con la cabeza caída hacia un costado. «¡Alfonso!»,
Corrió hacia él, se arrodilló junto a su cuerpo. Estaba despierto, pero deshidratado, febril. Su piel ardía al tacto, y los labios, agrietados, apenas emitían sonido. Pensé que era mejor así, murmuró con dificultad. ¿Mejor para quién?, espetó ella, con la voz quebrada por la ira y el miedo. No decides solo. No más. Él la miró por fin. La fiebre le nublaba los ojos, pero había lucidez en su expresión. Una resignación que no le había visto antes. No discutió. No intentó huir. Solo la dejó actuar. Carmen lo ayudó a levantarse. Era más peso del que recordaba. Lo sostuvo por la cintura y lo condujo con lentitud hacia una cueva no muy lejos, una de las tantas que los pastores abandonaban durante los meses más secos. Al entrar, el aire era húmedo y denso, pero al menos ocultaba. Lo recostó sobre un montículo de heno viejo. Le dio de beber agua de una cantimplora olvidada. Le humedeció la frente. Le quitó los restos de tierra de las cejas. Lo cuidó con manos firmes, como quien hace algo por última vez. Durante horas, no se separó de su lado. Alfonso la observaba sin palabras. No con gratitud. Con algo más vulnerable. Algo que no buscaba esconderse. Sus ojos seguían cada movimiento como si esperaran comprenderla de una vez por todas. La noche cayó de golpe, como una tela pesada sobre el mundo. Afuera, las cigarras zumbaban. Dentro, la penumbra era apenas interrumpida por la vela que Carmen encendió con el último fósforo que tenía. La llama titilaba contra la roca, proyectando sombras en las paredes. «¿Por qué volviste?», susurró Alfonso. «Porque no me voy a resignar a perderte por tu miedo». Él cerró los ojos. Su mano tembló un poco, y sin decir nada más, buscó la suya. La tomó con torpeza, pero con firmeza, y la atrajo contra su pecho, como si fuera un talismán. Carmen sintió el latido bajo su palma. Era irregular, débil, pero estaba allí. La barrera entre ambos se rompía con ese gesto. No hacía falta más. Durmieron así, entre el eco lejano de la guerra y la fragilidad de una tregua no hablada. El amanecer llegó con viento helado y nubes bajas. El galope de caballos los despertó. No era uno, ni dos. Eran varios. Se acercaban desde el sendero inferior. Carmen reaccionó primero. Le puso una mano en la boca a Alfonso, señalando el silencio absoluto. Lo ayudó a levantarse. Salieron de la cueva arrastrándose. Se internaron en la maleza. Se escondieron entre arbustos espesos, cubriéndose con ramas sueltas. Los cascos retumbaban cada vez más cerca. Un soldado descendió de su caballo. Otro lo siguió. Comenzaron a inspeccionar la zona. Uno de ellos se dirigió directamente hacia el arbusto donde Carmen y Alfonso estaban ocultos. A cada paso, las ramas crujían. El silencio se volvió insoportable. Una rama se rompió bajo el peso de una bota. La bayoneta del soldado se alzó. Roceó el arbusto. Se detuvo. Carmen apretó los dientes. Fue entonces cuando Alfonso le sujetó el brazo con fuerza. Su agarre transmitía una decisión urgente, como si estuviera a punto de hacer algo que solo él consideraba necesario. Y en ese momento se oyó la orden seca de un oficial. Inspección en toda la zona. Completa. Ahora. Los segundos que siguieron a la orden fueron más largos que cualquier noche. Carmen contuvo la respiración con el pecho atrapado bajo el brazo de Alfonso, aún firmemente aferrado a ella. Podía oír el galope de los caballos detenidos, el roce de las bayonetas en el follaje, el crujir de las botas pesadas sobre las piedras. Cada paso se sentía como un tambor en la tierra húmeda. El soldado que los había alcanzado no se movía.
Su silueta recortada contra el cielo gris parecía suspendida. El metal de su arma tocó una rama, luego la apartó. Las hojas cayeron como suspiros, pero no dijo nada. Un segundo soldado se acercó por el otro lado, murmurando algo en francés. No era un reporte, ni una alerta. Era una orden suave, casi cansada. La inspección terminaba. Los pasos retrocedieron. Carmen no se atrevía a moverse, ni siquiera a parpadear. Escuchó cómo montaban a los caballos, cómo las riendas se tensaban. Un chirrido metálico. Luego el sonido de los cascos alejándose por el sendero. Solo cuando todo quedó en silencio absoluto, Alfonso aflojó su agarre. «No te muevas aún», susurró él, con voz rasposa. Carmen asintió. Permanecieron así, inmóviles bajo la maleza, hasta que los grillos comenzaron a cantar otra vez y las ramas dejaron de crujir. Cuando por fin se incorporaron, el sol ya había ascendido más allá del horizonte, tiñendo el cielo de un gris plateado. La tensión aún les colgaba del cuerpo, como si se les hubiera adherido a la piel. Regresaron a la cueva sin hablar. Carmen le ofreció lo poco que quedaba de agua y pan, y Alfonso aceptó en silencio. Luego, sin aviso, ella se levantó y dijo que iría a la ciudad. Necesitaba saber qué pasaba, si alguien los había visto, si había peligro real de que regresaran. Alfonso no la detuvo. Solo asintió con los ojos bajos. En su trayecto de regreso, Carmen notó que la ciudad no estaba simplemente inquieta, estaba al borde del colapso. En las esquinas había soldados, más que en días anteriores. Mujeres eran interrogadas en los mercados. Un niño lloraba porque su padre había sido llevado al cuartel, y nadie sabía por qué. Los rostros conocidos caminaban cabizbajos, hablando en susurros, sin detenerse. Fue una vecina quien se lo dijo, de paso, en voz baja y sin detener los pies. «Están arrestando a los que ayudaron a los realistas. Ya cayeron 3 del barrio. Uno de ellos escondía a su hermano. No volvieron a verlo». El estómago de Carmen se contrajo. Aceleró el paso. Tomó las rutas menos transitadas. Se deslizó entre muros y callejones hasta perder de vista las banderas. Volvió al Sacromonte con el corazón como piedra y los dedos entumidos por el viento. Al entrar en la cueva, encontró a Alfonso de pie, apoyado contra la entrada, mirando el amanecer. Su figura se recortaba entre los rayos pálidos que se filtraban por la grieta de la piedra. No se volvió al oírla, solo dijo, con una voz que no era triste, pero tampoco tranquila: «Ya no puedo quedarme escondido». Carmen se detuvo a unos pasos de él. «Lo sé», respondió, aunque las palabras le dolieron en la lengua. «No por miedo», continuó él, «sino porque te he puesto en peligro. No solo a ti, también a los que te rodean, y eso no puedo permitirlo». Ella no respondió. «He estado pensando», dijo. «Tal vez pueda entregarme, o buscar a un contacto. Hay personas que aún se mueven en secreto, aunque no confíe en todas. Si consigo salir de Granada, podré desviar la atención de tu casa. De ti. ¿Y si no sales?». Alfonso giró lentamente la cabeza. Sus ojos la miraron por fin, y en ellos no había resolución, sino pesar. «Entonces al menos lo habré intentado». Esa noche, ninguno durmió del todo. La cueva se llenó de sombras y de silencios entrecortados. Alfonso escribió con dificultad sobre un trozo de papel que había llevado consigo. Carmen lo observó desde la distancia, fingiendo ocuparse en doblar una manta. Cuando él se quedó dormido, el papel quedó olvidado cerca del fuego. Carmen lo tomó. Leyó solo unas líneas. No hablaba de la guerra, ni del deber. Hablaba de ella.
He encontrado a alguien que me ha hecho ver la vida más allá del deber, más allá del apellido que llevo, más allá del honor que tantas veces fue una carga. Nunca pensé que el afecto verdadero pudiera surgir en la oscuridad, sin palabras rimbombantes, sin promesas hechas en voz alta, pero lo he sentido, y por eso me marcho. Porque la amo, y porque protegerla es lo único que aún me hace sentir digno. Carmen dobló la carta con lentitud. No lloró, no sonrió. Solo la guardó junto a su pecho, como si fuera parte de su cuerpo. Luego caminó hacia el fondo de la cueva y se sentó junto a una bolsa de tela, la misma que contenía sus carretes y agujas. Tomó uno de los hilos sin terminar. Lo sostuvo entre los dedos. Era un resto de lino blanco, suave al tacto, de un vestido que nunca pudo coser. Miró el hilo largo rato. Pensó en lo que había perdido. A su esposo, su casa, la paz, y en lo que había encontrado, una chispa que la hacía sentir viva, aunque fuera solo por un momento. Cuando la mañana llegó, con su luz tibia y traicionera, Carmen se despertó con el instinto de quien sabe que algo falta. La manta de Alfonso estaba vacía. Se levantó de un salto. Lo buscó alrededor. La carta que él había escrito estaba sobre el lugar donde había dormido. No había más, ni huellas, ni pasos, solo ausencia. Caminó en silencio hasta la entrada de la cueva. El aire era frío. Contenía en la garganta el grito que no podía salir. Guardó la carta en su bolso. La dobló con cuidado y la puso dentro del pequeño cofre de madera donde solía guardar sus hilos. Sintió, al hacerlo, que estaba guardando también algo más. Un fragmento de algo que no quería perder. Luego se dirigió hacia la salida. Y al abrir la puerta, se encontró con una figura esperándola. El comandante Leclerc, acompañado de 2 soldados, sonriendo al verla como si ya supiera exactamente a lo que había venido. La sonrisa de Leclerc no era amable, no era abierta, era una curva tensa, medida con precisión, como todo en él. No parecía molesto, no parecía apurado. Y eso era lo más peligroso de todo. «Buenos días, señora Alvarado», dijo, como si hablara con una conocida de toda la vida. Carmen no respondió de inmediato. Se quedó de pie en la entrada, el viento de la mañana agitándole el cabello suelto sobre los hombros. Sentía el frío subirle por la espalda, no por el clima, sino por el modo en que los ojos grises del comandante se clavaban en los suyos. «¿Podemos hablar?», preguntó él, sin perder la sonrisa. Detrás de él, los 2 soldados mantenían las manos en el cinturón. No empuñaban armas, pero tampoco las dejaban descansar. La posición era neutra, amenaza silenciosa. «Si viene a interrogarme», dijo Carmen con voz firme, «puede hacerlo aquí mismo». Leclerc fingió sorpresa. Dio un paso hacia adelante, como si entrara en casa de una amiga. Carmen no se apartó. Su cuerpo ocupaba el marco de la puerta con una firmeza tranquila. «Solo será un momento. No es un interrogatorio», aclaró él. «Es una conversación». Ella lo miró sin asentir. Leclerc suspiró. Luego bajó la vista por un instante, como si estuviera apenado por algo. «Estamos buscando a alguien», dijo. «A un hombre muy peligroso. Alfonso de Borja. Quizá ha oído el nombre. Se sabe que estuvo herido. Fue visto en las inmediaciones del barrio hace algunos días. Algunos afirman que ha recibido ayuda local». Carmen mantuvo la mirada fija en él. «No he visto a nadie», respondió, seca. «¿Está segura?» «Sí». Leclerc asintió lentamente. No la presionó. Caminó con calma por el umbral hasta casi tocar la puerta. «¿Sabe, señora Alvarado?», dijo entonces, más bajo. «Admiro su fortaleza y su silencio.
Pero a veces, el silencio no protege. A veces, arrastra a quienes lo mantienen hacia algo más hondo que la culpa. Ella no respondió. No quiero arrestarla. Continuó. Aún no. Sería una lástima. Está bien vista entre sus vecinos. Pero el gobernador exige resultados. Podría convencerlo de que usted coopera. Si decide ayudarnos de forma voluntaria, claro. La sonrisa regresó. Más sutil. Tiene hasta esta noche para pensarlo, concluyó. Espero su visita en la oficina imperial, antes de la hora del toque de queda. Después de eso, no podré hacer nada por usted. Carmen apretó los labios. Leclerc dio media vuelta. Sus soldados lo siguieron sin decir palabra. Cuando se fueron, cerró la puerta con una lentitud que no se permitía desde que empezó la guerra. Todo parecía quieto. Pero el mundo a su alrededor se había vuelto más pequeño, más cerrado, como si no hubiera aire suficiente en la casa para respirar. Se sentó junto a la mesa. Las horas pasaron despacio, cargadas de pensamientos que no podía ordenar. Tocó la carta de Alfonso sin sacarla del cofre. Se preguntó si él habría logrado cruzar ya la frontera, si estaría oculto, si aún la recordaba. Luego pensó en la oferta de Leclerc, en lo que implicaba, en el tono disfrazado de cortesía que lo envolvía todo. Al anochecer, cuando ya no esperaba nada más, alguien llamó a la puerta. No golpearon, solo rozaron la madera, como una advertencia suave. Al abrir, no encontró a nadie, solo una canasta cubierta con un paño limpio. Dentro, pan, un poco de queso, un frasco con agua y un papel doblado. En la acequia del convento al anochecer. Carmen leyó la nota 2 veces. El trazo era torpe. No reconocía la letra. Era una trampa o una promesa. Se envolvió con su chal. Salió sin ser vista. El camino hacia el convento estaba más oscuro que de costumbre. La ciudad parecía un animal dormido, pero alerta. Las casas estaban cerradas, las puertas atrancadas. En los callejones, el eco de su andar sonaba más fuerte que su propio aliento. Al llegar a la acequia, se detuvo. La silueta de la construcción semidestruida se alzaba como un recuerdo del pasado. Las columnas aún en pie parecían custodios mudos. Caminó entre ellas, los pasos amortiguados por el lodo y las hojas, y entonces lo vio. Alfonso. Estaba de pie junto a uno de los pilares, más delgado, más pálido, pero de pie, vivo, con los ojos fijos en ella. No dijo nada. Solo se quedó quieto, como si no supiera si podía moverse. Carmen tampoco habló al principio. Sintió que el mundo se detenía entre los dos. Luego caminó hacia él, sin prisa. El contacto de sus miradas fue más hondo que cualquier palabra. A su lado, otro hombre esperaba. No los interrumpió. No podía irme sin verte, dijo Alfonso, finalmente. Entonces no te vayas, respondió ella, con la voz temblorosa. Él extendió la mano. Carmen la tomó con firmeza. Sus dedos encajaron con naturalidad, como si nunca hubieran estado separados. Mi contacto ha organizado mi salida. Esta noche. Tengo que irme ahora, si quiero alcanzar la frontera antes del amanecer. Llévame contigo, dijo Carmen sin dudar. Pero antes de que él pudiera responder, un murmullo lejano cortó el aire. El hombre que los acompañaba se volvió de inmediato. Susurró algo urgente. Nos han seguido, advirtió. Los ojos de Alfonso buscaron los de Carmen. No había tiempo, no había explicación suficiente, solo la certeza del peligro. Carmen apretó su mano. Ven, susurró. Yo sé cómo salir de aquí. Lo condujo por un pasadizo oculto entre los patios derruidos,
un atajo que solo los granadinos conocían. Bajaron por una zanja cubierta de maleza y piedras. El aire se volvió más denso. El mundo, más estrecho. Caminaron con el pulso en las sienes. El contacto entre sus manos no se rompió. Y al llegar a la salida del pasadizo, una silueta oscura los esperaba con una linterna alzada y el emblema imperial sobre el pecho. La linterna se mantuvo en alto unos segundos eternos. Alfonso se adelantó medio paso, con el cuerpo tensado, listo para interponerse entre Carmen y lo que fuera que viniera. Pero entonces, la figura alzó la linterna un poco más y con un gesto casi imperceptible, se tocó el borde del sombrero. En la penumbra, la tela de su chaqueta brilló levemente bajo la llama. Era el mismo paño de los uniformes franceses, sí, pero había algo más. Un pequeño hilo rojo bordado en la solapa, disimulado entre los dobleces, que no pertenecía a ningún ejército oficial. El hombre murmuró, con rapidez y en español: «Soy de los nuestros. Vengo de parte de Esteban. Síganme». Sin esperar más, se giró y comenzó a caminar, la linterna oscilando en su mano como un faro vacilante. Carmen apretó la mano de Alfonso. Él no dijo nada, pero su mirada buscó la suya, intensa, interrogante. Carmen asintió con seguridad. El miedo seguía ahí, palpitando bajo su piel, pero algo más le ardía en el pecho, una determinación que la sostenía en pie. Avanzaron tras la figura, internándose en una grieta que parecía parte del muro. A cada paso, el aire se volvía más húmedo, más denso. Bajo sus pies, la tierra estaba cubierta de piedras sueltas y raíces expuestas. El pasadizo descendía con una curva suave, cada vez más profundo. Pronto, el eco de sus pisadas se amplificó, reverberando en un túnel más amplio. «Túneles árabes», susurró el guía sin volverse. «Antiguos, pasan bajo la ciudad. Algunos llegan hasta las afueras». Caminaron en fila, con Alfonso detrás de Carmen, su respiración aún fatigada. A pesar de la humedad, el aire era soportable. Las paredes estaban cubiertas de moho, pero no se cerraban del todo sobre ellos. El silencio era casi absoluto, roto solo por los pasos y el ocasional goteo de agua. En algún momento, el guía apagó la linterna por precaución. Avanzaron a oscuras, rozando la pared con las manos. Carmen sentía la textura áspera del muro, y en su pecho, el latido acelerado de un corazón que ya no temía morir, sino perder. Después de lo que pareció una hora, una rendija de luz pálida comenzó a delinearse frente a ellos. Salieron por una puerta oculta entre un grupo de zarzas secas, a las afueras de la ciudad. Ante ellos, una casa baja, con muros encalados y techos de teja oscura, se alzaba entre los olivos. El aire olía a humo de leña y romero. Al entrar, un hombre de rostro curtido y mirada decidida los recibió con un gesto breve. «Llegaron justo a tiempo», dijo. «Hay noticias». Los condujo a una habitación sencilla, con una mesa de madera, 2 sillas y un catre. En una esquina, un mapa extendido sobre una manta mostraba la topografía de la región. Alfonso lo observó con atención, el rostro endurecido por la concentración. El hombre le indicó un punto en el borde norte de Granada. «La resistencia se está reuniendo aquí. Están esperando tu llegada para planear el movimiento final. Ya han tomado algunas posiciones menores. Están listos para avanzar, pero necesitan liderazgo». Alfonso no respondió de inmediato. Carmen lo observaba desde un rincón, de pie, las manos juntas sobre el regazo. Él bajó la mirada, luego la levantó hacia ella. «Tengo que ir», dijo finalmente, la voz suave. «Es mi responsabilidad». «Lo sé»,
respondió Carmen, antes de que él pudiera agregar algo más. Pero no te irás solo. La fuerza con la que pronunció esas palabras no era una súplica. Era certeza. Alfonso la miró como si no supiera cómo responder. Sus labios se separaron, pero lo que salió fue un suspiro. Esto no es una vida, Carmen. Es una guerra. Y yo ya la viví sola, dijo ella, firme. No voy a volver a hacerlo. El guía, discreto, se retiró para dejarles espacio. Una hora después, salieron por la parte trasera de la casa. Una carreta esperaba en la sombra de los olivos. Iba cargada con sacos de trigo y canastos de madera. Una mujer vestida como campesina sujetaba las riendas. Les entregó 2 mantas y un cesto vacío. Nadie sospechará de ustedes si se quedan agachados. Están a menos de media jornada del punto de encuentro. Subieron sin hablar. Carmen se acomodó entre los sacos, con Alfonso a su lado. El movimiento de la carreta era lento, pero constante. El crujir de la madera y el rumor de los bueyes eran los únicos sonidos. Durante largo rato no dijeron nada. El silencio era tan profundo como el de los túneles que habían dejado atrás. Pero ya no era opresivo. Era un silencio cargado de lo que no se había dicho antes. Carmen giró apenas el rostro. Alfonso la miraba. Sus ojos ya no eran los del fugitivo herido, ni los del noble caído. Eran los ojos de un hombre que había comprendido algo vital. Quise marcharme para protegerte, murmuró él. Pero no había un solo paso que diera sin pensar en ti. Y yo, respondió ella, con una sonrisa frágil. Quise odiarte por irte, pero solo podía pensar en lo que significabas para mí. Alfonso extendió la mano. Carmen la tomó. Era la primera vez que lo hacían así, sin esconderse, sin temor a ser vistos. Sus dedos se enlazaron con naturalidad, como si ya no quedara nada más que fingir. Quiero construir algo contigo, dijo él. No sé si será posible, no sé cuánto tiempo tendremos, pero si puedo elegir una vida, incluso breve, prefiero que sea contigo. Carmen inclinó la cabeza, apoyando la frente en su hombro. Yo ya perdí una vida. Esta vez no pienso dejarla ir. El sol comenzaba a descender cuando la carreta se detuvo en una colina baja, desde donde se divisaba el campamento. No era grande, pero sí organizado. Carpas dispersas, humo saliendo de fogatas, hombres de uniforme modesto pero mirada decidida. Uno de ellos los reconoció y se acercó. Alfonso bajó primero, luego tendió la mano a Carmen. Cuando ella tocó el suelo, la tomó del brazo con una delicadeza que desmentía la firmeza de su gesto. Esta es Carmen Alvarado, dijo en voz alta. Mi compañera. Mi elección. Hubo silencio por unos segundos. Algunos hombres se miraron entre sí. Un par murmuraron algo. Pero Alfonso no retrocedió. Su rostro no mostraba duda. Uno de los oficiales más veteranos asintió con un gesto breve. Suficiente. Nadie discutió más. Esa noche, cuando el cielo se encendía de cobre y púrpura, Carmen y Alfonso se alejaron unos pasos del campamento. Se detuvieron al borde de una colina, desde donde aún podía verse, a lo lejos, la silueta humeante de Granada. La ciudad que los había unido y casi destruido. El aire olía a humo, a tierra y a posibilidad. Alfonso tomó el rostro de Carmen entre sus manos. Ya no hay por qué callarlo, susurró. Y entonces la besó, sin temor, sin reservas. Un beso que era al mismo tiempo despedida del pasado y promesa de futuro. El mundo, por un instante, desapareció. El amor, finalmente, había vencido. La luz dorada de la tarde entraba con suavidad por las amplias ventanas de la sala de costura. Carmen, sentada junto a una mesa de madera clara,
guiaba con precisión la aguja a través del lino blanco, sus dedos ya acostumbrados al ritmo paciente y constante que años atrás le había significado sobrevivir. La tela crujía ligeramente bajo el movimiento, y de tanto en tanto, ella alzaba la vista hacia el ventanal, donde se filtraban risas infantiles acompañadas por el revoloteo de palomas sobre el patio. Las voces de las niñas, claras como campanas, subían desde la parte baja del jardín, donde un grupo de jóvenes tejía sobre almohadones de esparto bajo la sombra de un limonero. Carmen alcanzó a distinguir los lazos de colores en el cabello de una de ellas, la forma en que otra enrollaba el hilo con gesto concentrado, y sonrió con una ternura tranquila, un amor madurado con el tiempo. La finca, reconstruida tras los estragos de la guerra, se alzaba ahora como un oasis en las afueras de Granada. Los muros encalados, recién pintados, brillaban contra el cielo limpio, y las bugambilias trepaban por los arcos del patio con el desparpajo de algo que sabe que ha vencido al abandono. La tierra, antes quemada, ahora daba flores, y los naranjos ofrecían sombra y perfume, como si la naturaleza también quisiera honrar la tregua conquistada a fuerza de pérdida. Meses habían pasado desde la última retirada francesa. La ciudad, todavía herida, comenzaba a recuperar su pulso. Las campanas de las iglesias volvían a sonar al alba. Los comerciantes abrían sus tiendas con discreta esperanza, y las calles, antes plagadas de miedo, se llenaban de voces que buscaban reconocerse después del silencio. Alfonso caminaba por el jardín en ese momento, su andar pausado, las manos a la espalda. No llevaba uniforme. Había abandonado los galones cuando decidió no regresar a la vida política. El poder, decía, era un campo más áspero que cualquier batalla, y ahora solo deseaba habitar una tierra que no exigiera más sacrificios. Su camisa blanca, abierta en el cuello, se movía con la brisa ligera de la tarde, y el cabello, ya más largo que durante la guerra, le caía con descuido elegante sobre la frente. Detuvo su paso al llegar a las muchachas y les dedicó una sonrisa. Una de ellas se levantó y le mostró una puntada recién aprendida. Él se agachó para observarla, con la atención que solo se reserva a lo importante. Luego, acarició la cabeza de otra niña que pasaba corriendo junto a él y regresó hacia la casa con ese gesto medido y cálido que lo definía desde que su cuerpo se sanó. Pero sobre todo, desde que el amor se le volvió una certeza. Al llegar al umbral, Carmen alzó la vista y lo encontró observándola. No dijeron nada. No era necesario. Él se acercó, se inclinó y besó su frente, sus labios demorándose un segundo más de lo habitual. Después, se sentó frente a ella y tomó una aguja. No cosía bien, pero insistía en acompañarla a veces. Decía que la costura era como la política, paciencia, cálculo, saber qué sostener y qué soltar. No sabría coser sin ti, le había dicho una vez mientras enredaba el hilo. Pero sé que el mundo tampoco sabría sostenerse sin mujeres como tú. Carmen no respondió entonces, ni ahora. Solo sonrió en silencio, y le pasó otra pieza para que lo intentara de nuevo. Aquella tarde, después de la lección, las muchachas se retiraron a sus cuartos. Algunas eran hijas de soldados que no volvieron, otras huérfanas del saqueo o la peste. Todas llevaban sobre los hombros una vida marcada por la pérdida. Pero en ese lugar, bajo el techo que Carmen y Alfonso habían levantado con sus propias manos, tenían algo más que refugio. Tenían un propósito. Mientras el sol descendía tras los montes, Carmen se lavó las manos y guardó las telas. Alfonso dejó su intento de costura a un lado, y como cada noche, la esperó junto a la puerta que daba al sendero de los naranjos. Salieron juntos, sin decir palabra,
y caminaron entre los árboles que habían plantado hacía pocos meses, cuando la tierra aún estaba herida y seca. La luz era oblicua, las hojas filtraban el sol como si fueran vitrales. El perfume de los azahares flotaba en el aire, mezclado con el frescor de la tierra húmeda. Caminaban tomados de la mano, sus pasos acompasados, las sombras alargándose a su alrededor. En silencio, recordaban sin dolor. Habían hablado muchas veces de aquellos días, no con nostalgia, sino con la claridad de quienes sabían lo que habían enfrentado, lo que habían perdido, y lo que no estaban dispuestos a soltar nunca más. En ocasiones, Alfonso se detenía, recogía una flor caída y se la entregaba a Carmen. Ella la aceptaba como si fuera la primera vez. A veces hablaban de las niñas, del nuevo brote de trigo, de la carreta que debía llegar con medicinas para los heridos del refugio. Otras veces no hablaban de nada. Solo respiraban el mismo aire, compartían el mismo paso, el mismo horizonte. Al regresar a la casa, se detenían un momento en el umbral, observando cómo las luces interiores se encendían una a una. Carmen sabía que esa luz, esa casa, esa vida, no se le había dado. La habían construido. Con cada gesto, con cada noche en vela, con cada elección de no rendirse. Se sentaban junto a la ventana abierta, él con un libro, ella con una costura sin urgencia. A veces tomaban vino, a veces simplemente se observaban, compartiendo el silencio. El fuego en la chimenea era modesto. Las sombras danzaban sobre los muros encalados. Carmen dejaba la aguja sobre la mesa, lo miraba, y sentía que no necesitaba palabras para explicar lo que latía entre ellos. Amor no era una promesa. Era una elección, hecha y renovada cada día. Y así, en una granada que despertaba lentamente de su pesadilla, dos almas habían encontrado una paz que no estaba en los títulos ni en las glorias pasadas. Estaba en los hilos de una tela sencilla, en los pasos compartidos bajo los naranjos, en el roce constante de una mano que no soltaría a la otra. Porque en un tiempo en que el mundo parecía inclinarse al caos, dos almas encontraron refugio la una en la otra. No fue el destino quien los unió, sino la compasión, el coraje y el amor. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.